Historia. But at the table of brotherhood, I have a dream. Pero testes temporum. Капиталисты стараются посеять и раздеть вражду между рабочими расами. Democracia es la puerta abierta para el trabajo libre. Lux veritatis. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Vitam memoriae. Que hablen bien, qué bueno. Y si hablan mal, qué bueno. La cuestión es que hablen de ti, que sea mal. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Magistra vitae. Bienvenidos a Magistra Vitae. Este relato está dividido en 2 partes y lo vas a poder escuchar, como siempre, en todas las plataformas digitales. Vamos a viajar en el tiempo a Viena del siglo XIX. Estamos en el Imperio Austríaco. Es el año 1849. El joven emperador Francisco José ha conseguido con éxito sofocar la revolución de nobles húngaros con el apoyo de 200.000 soldados rusos. La calma es un juego de apariencias y en estas circunstancias tan tensas es necesario festejar el regreso de la paz. El emperador no ha cumplido 20 años aún. Lo vemos de pie, saludando a los nobles que se acercan a mostrar fidelidad, buscando alejarse de los 13 mártires húngaros que han sido colgados en Arad. Una mujer se acerca a Francisco José con la mirada baja. No se inclina. De pronto, levanta la cabeza y lo mira desafiante, directamente a los ojos. Alguien la reconoce, pero no llega a impedir que la duquesa Caroli hable. Que el cielo y el infierno arruinen tu felicidad, que tu familia sea exterminada, que tus golpes los sufran los que más amas, que tus hijos se encuentren en la ruina y que tu vida sea desgraciada. Entonces recordarás temblando el nombre de mi hijo. Estarás solo en una infinita y espantosa pena. Si este hecho sucedió tal como dice la tradición, no fue la primera vez que los Habsburgo recibieron una maldición. Y mirando a la distancia la historia de una dinastía que se destacó por lo trágico, podríamos concluir que estas palabras surtieron un buen efecto. Y hubo una persona que estuvo en el centro de muchas de las desgracias de los Habsburgo, y de ella nos vamos a ocupar hoy. Vamos a hablar de una mujer que rehusó comportarse como se esperaba. Alguien que no jugó ninguno de los roles que le fueron impuestos. Ni el de esposa abnegada, ni el de madre amorosa, ni el de figura principal de un imperio. Toda su existencia fue una lucha por el reconocimiento de su individualidad y el rechazo al sistema cortesano. Una mujer a la que las diferencias de clase le eran indiferentes. Intentó ser feliz, pero no lo consiguió, porque para ella la felicidad era la libertad que perdió el día de su boda. Esto es Sisi, alma de fuego, corona de hielo. Estamos en Possenhofen, a la vera de un lago magnífico. Hay un palacio que es imponente, pero a la vez tiene aires de campo. Es blanco, con techos de tejas rojas. Mira hacia las aguas cristalinas y le da la espalda a un bosque que es la delicia de los niños de la familia. Quienes pasan aquí los meses de verano son una rama menor de los Wittelsbach, de Baviera. El duque Max, su esposa Ludovica y sus 8 hijos. El duque es un buen mozo alegre y nada pretencioso al que no le interesan los rangos sociales y abre las puertas de su casa a cualquiera que le caiga bien, sea talentoso o simplemente una buena compañía. Le encantan los animales y armó en Possenhofen un lugar especial para tomar clases de equitación y hacer shows de destreza. Adora a los trovadores y a las personas del circo. Le gusta beber hasta tarde con sus amigos en una mesa redonda que imita a la del rey Arturo y donde él ocupa ese lugar destacado.
Pasa poco tiempo en su casa de Múnich, o la de aquí, junto al lago. Es uno de los pocos nobles que han ido a la universidad. Tiene intereses liberales. Su esposa, Ludovica, es hija del rey de Baviera. Esta pareja se casó por obligación cuando ambos estaban enamorados de otras personas y no fue una unión feliz. Y sin embargo, tuvieron 8 hijos. Ludovica se dedicó completamente a los temas familiares y a la crianza de los niños. Sus 5 hijas mujeres eran su gran preocupación y conseguir buenos partidos para ellas la desvelaba. Pero mientras los chicos eran pequeños, la vida de la familia era muy relajada, sin protocolos ni reglas, y era habitual que el duque llegara de improviso a su casa, interrumpiera las clases y se llevara a todos los niños a recolectar frutas o improvisara un concierto o los pusiera a bailar. Los hijos de la pareja pasaban el verano cabalgando, pescando, nadando o haciendo expediciones en las montañas. Hablaban el dialecto de Bavaria y se juntaban a jugar con los niños de los campesinos y empleados de su padre. Elizabeth era la tercera en la sucesión de hijos. Había nacido un domingo en el día de Navidad, circunstancia que se tomó como señal de buena suerte. Y para colmo, había nacido con un diente, otro signo de buena fortuna. Tenía adoración por su padre, con el que compartía gustos y carácter. Tan pronto se le permitió a su hermana mayor montar a caballo, ella hizo lo imposible para que la dejen participar de las clases, convirtiéndose en poco tiempo en un jinete maravilloso que sorprendía a todos por su valentía. Era fanática de los animales y tenía muchos y cada uno con su nombre. Cuando fue una adolescente, ya se había convertido en una muchacha alta. Medía 1,72 m, era delgada y tenía una figura hermosa y atlética. Pero lo más llamativo de Sisi, como le decían en la familia, era su personalidad magnética. Nunca pasaba desapercibida. Cuando no estaba cabalgando o en clases, esta chica activa, inquieta y soñadora escribía poemas en los que volcaba toda su pasión por la naturaleza, la libertad y el amor, alternando con cierta melancolía que era un rasgo de los Wittelsbach, que tenían historias de locura y depresión. Sisi conservaba sus poemas como tesoros y a lo largo de su vida escribió cientos. La madre de Sisi había estado buscando un novio para ella en la familia real de Sajonia, pero el segundo hijo del rey, al parecer, no estuvo interesado. Dudo seriamente de que él la consideraría atractiva. Además, seguramente él busca una buena fortuna. Es verdad que es bonita por su juventud y carácter animado, pero no por sus rasgos. No tiene ninguno especialmente bello. Sisi estaba a la sombra de su hermana mayor, Elena, que era bonita, educada y muy seria. La familia esperaba un destino elevado y soñaban con casarla con un muy buen partido. Las hermanas de Ludovica habían conseguido matrimonios muy ventajosos. Una de ellas, Sofía, era la madre de Francisco José, el joven emperador de Austria de tan solo 22 años. Él era un muchacho rubio, de 1,68 m, rasgos delicados y ojos azules. Siempre vestía uniforme militar. Las mujeres de la corte, que morían por bailar con él en las fiestas, estaban como locas. Este muchacho tan bien educado era uno de los hombres más poderosos del mundo de su época. Sus títulos iban desde emperador de Austria, rey de Hungría y Bohemia, rey de Lombardía y Venecia, de Dalmacia, de Croacia, de Eslavonia, rey de Jerusalén, y podemos estar un largo rato más mencionando todos sus títulos reales. Francisco José subió al trono cuando en 1848 los aires revolucionarios llegaron a Viena, poniendo en serio peligro la estabilidad de la monarquía de los Habsburgo. Para salvar algo del incendio, su madre, la inteligente y muy hábil archiduquesa, diseñó el plan político de salvación del imperio, que se coronó con éxito. La idea fue que el débil emperador reinante abdicara, se salteara la sucesión del padre de Francisco José, un hombre de quien dicen que tenía cierto retraso mental, y se coronara al muchacho dando señales de brío, renovación y cambio de época. Con su madre como guía, Francisco José se convirtió en un monarca absolutista, acumulando todo el poder en su figura.
Suprimió las fuerzas democráticas y nacionalistas con el ejército y la policía en eventos de gran represión y dio comienzo a un enorme sistema burocrático en el que confluyeron la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Hacia 1853, Austria era el estado más grande de Europa, exceptuando a Rusia. Tenía 40 millones de habitantes y era una conglomeración multiétnica de alemanes, eslavos, italianos, húngaros, rumanos, entre otros. Francisco José no cumplió la promesa de darle al país una constitución y tampoco vaciló en ejecutar a sus opositores y enemigos con el fin de terminar con las luchas civiles. Fue víctima de un atentado en el que un húngaro casi lo degüella, algo que le provocó un aislamiento aún mayor de la gente común. Sofía había llegado a la corte a los 19 años para casarse con Fernando, el hijo del emperador. Ella era ambiciosa, inteligente. Pronto su personalidad manejaba todos los hilos de la corte. Decían que ella era el único hombre en la familia imperial. Cuando Sofía decidió que el romance que su primogénito tenía con una dudosa condesa corría el riesgo de complicarlo todo, decidió que era el momento de casar a Francisco José y se puso a buscar una princesa alemana adecuada. Sus primeros intentos fracasaron y finalmente contempló la posibilidad de que Elena, la hija mayor de su hermana Ludovica, fuera la indicada. Esta chica, seria, tranquila y previsible, tenía todas las cualidades deseables para ser emperatriz. Así que Sofía organizó que los jóvenes se encontraran en el festejo del cumpleaños número 24 de Francisco José en Bad Ischl, un lugar de descanso en las montañas. Esta alianza entre primos hermanos era a la vez una alianza política, ya que Bavaria era una aliada de Austria dentro de la Confederación Alemana. Pero no dejaban de ser la rama pobre de los Wittelsbach, con ese aire campesino y sencillo que tenía la familia del duque Max. Una casa en la que no se prestaba atención a las formas ni a la religión, donde la madre se ocupaba personalmente de sus hijos, que andaban colgados de los árboles o arriba de caballos todo el día, donde la educación formal no era la apropiada para su rango. Al contrario, el pensamiento político del duque Max era liberal. Y su opinión de la monarquía como sistema de gobierno tampoco era la mejor. Esta era la casa en la que se crió Sisi, la más parecida a su papá de toda la prole. Así fue que el día del cumpleaños del emperador, donde iban a presentar a Elena, Ludovica decidió llevar también a Sisi para que las acompañe y ayude a calmar los nervios, dando al encuentro ese aire de reunión familiar casual. Francisco José, a quien su madre llamaba Franci, mientras iba al hotel donde ya estaba reunida la familia, olfateaba los planes de Celestina de su madre y seguramente pensaba en cómo iba a resistir la imposición de una novia en el caso de que no fuera de su agrado. Los primos se habían visto años atrás, cuando eran mucho más chicos, y él no había prestado atención particular a nadie. El carruaje con la ropa de las mujeres no había llegado para cuando ellas ya estaban en el hotel. Las tres llevaban vestidos de luto por la muerte de una tía. A Sisi, el negro le sentaba de maravillas. A su hermana, muy rubia y pálida, todo lo contrario. Luego del encuentro y el saludo a su tía, a sus primas Nene y Sisi, Franci se dio cuenta de que se casaría, pero no con la prima que había sido elegida por su mamá. No podía dejar de mirar embobado a la hermana menor. Se perdía en el brillo de su pelo castaño, se quedaba mudo ante sus ojos pardos y se derretía con el rubor de sus mejillas cada vez que ella se daba cuenta de que él la contemplaba embelesado. Ahora, había otro pequeño problema. No solo él estaba enamorado de Sisi. Su hermano menor, Karl Ludwig, también la observaba con la misma expresión. De hecho, Karl mantenía una correspondencia ingenua, pero amorosa, con Sisi desde hacía tiempo. Esa competencia entre hermanos encendió la llama de la conquista. Al día siguiente, Karl fue a la madre con las quejas. Muy celoso le advirtió que a Francisco José no le gustaba Nené, sino Sisi, que era en realidad la chica de sus sueños.
Según el primer biógrafo de Elizabeth, Egon Corti, Sofía no había salido de la cama cuando entró abruptamente Francie para decirle que encontraba a Elizabeth adorable, bella y encantadora. A lo que su madre, hasta ese momento apuradísima por resolver ese casamiento, respondió: No sabes nada de ella, deberías analizarlo mejor. Hay tiempo de sobra, nadie pretende que tomes una decisión precipitada. Francisco José, pensando que un buen ataque es la mejor defensa, respondió: No, lo mejor es no dar vueltas con este tipo de cosas y resolver de inmediato. Luego, como un perro que sigue el rastro de la presa, salió corriendo desesperado para ver si se cruzaba con Sisi. Ese día se brindó por el cumpleaños del emperador y en la noche se dio el tan esperado baile de honor. Francisco José decidió que bailaría con Sisi y no con Nené. Y bailaría 2 veces, la polka y el cotillón. En lenguaje cortesano, eso era lo mismo que una declaración de amor adelante de todo el público. Esa noche Sisi llegó junto a su madre y hermana. Nené se había tirado todo el ropero encima. Imagínate que la llevaron a Ischel diciéndole que tenía todos los números de la lotería y estaba lista para que le pongan un anillo en el dedo. A su lado, sencillita, estaba la chiquilina de Sisi, que llevaba un vestido rosa pálido, una hebillita de diamante sujetándole el pelo, así nomás. Una cosa muy común dentro de los estándares de la realeza, desde luego. Todos voltearon a verla, ya que el rumor había volado. El emperador estaba distinto, se veía como una brasa encendida. Cuando Francisco José ofreció su mano para sacarla a bailar, ella correspondió con una naturalidad y seguridad inesperada. Al momento de la danza final, él le puso a los pies todos los ramos de flores que tenía reservados para darle a las chicas con las que bailaría. El espectáculo de la nueva pareja, del emperador y esta desconocida total, dejó a todos fascinados, menos a Nené. Al día siguiente, Nené estaba sentada en la otra punta de la mesa, bien lejos, y su lugar lo ocupaba Sisi. Más adelante, Francisco José le dijo a su madre que organizara todo para pedir formalmente la mano de Elizabeth, siempre que ella lo deseara también, y sin ningún tipo de presión. Mi vida es muy pesada y solo Dios sabe lo difícil que va a ser compartirla conmigo. Sofía accedió con el corazón pesado. Sisi no podía estar más lejos de tener las cualidades de una emperatriz de Austria, de una integrante de los Habsburgo, aunque la veía encantadora, tierna e inocente. Cuando la mamá de Sisi le preguntó si podría amarlo, ella respondió: ¿Y cómo no amar a ese hombre? Ay, pero ¿cómo puede ser que se haya fijado en mí, si yo no soy alguien importante? Amo al emperador, si tan solo no fuera un emperador. Todo lo relacionado con la boda fue un frenesí. Un emperador veinteañero y una adolescente que era duquesa de Bavaria. La novia llegó a Viena en un barco cubierto de rosas. En la ciudad, todas las iglesias hacían sonar sus campanas. El emperador la esperaba en el muelle y la gente se derretía cuando lo vieron darle la bienvenida y un beso. Lejos de poder descansar del largo viaje, Sisi tuvo que ponerse otra ropa y saludar en el Palacio de Hofburg a todas las comitivas durante horas. Se le presentó a la dama de compañía que estaría a cargo de todo lo relacionado con su nueva vida, la condesa Esterházy. Se le presentaron también a todos sus nuevos parientes. Seguramente el humor y el encanto de Maximiliano, el hermano más chico del emperador, habrá dado una nota de color al tedio del día. De ahora en adelante, Sisi no decidiría ni sobre su ropa, ni los horarios de comida, ni su tiempo libre. Nada quedaba fuera del estricto protocolo que lo regulaba todo, desde que se despertaba hasta que se iba a dormir. Y esto era solo el principio. Al día siguiente, le entregaron 2 manuscritos tamaño elefante con todo el programa cronometrado del día de la boda y las reglas de ceremonial. Sisi, que a duras penas soportaba sus clases, se sintió desfallecer. Francie intentó confortarla en vano.
Una nueva vida muy distinta comenzaba y le dijo que después podrían relajarse. La boda fue todo lo que puedas imaginarte y mucho más. La novia llevaba un vestido bordado en plata por el frente y en oro por detrás. Tenía un cinturón de diamantes y llevaba la famosa corona de ópalos que había usado Sofía en su casamiento. Francisco José dijo "sí quiero" y lo escucharon todos. Ella, en cambio, susurró su respuesta. Sisi, pálida y agotada, tuvo que saludar al pueblo desde el balcón del palacio de Schönbrunn. Luego, cuando vio la cantidad de gente que hacía filas para el besamanos, se fue de improviso a llorar a una habitación contigua, dejando a todos desconcertados y con un buen chisme para difundir. Un testigo de ese día dijo: en el podio y entre los espectadores, júbilo y alegría. Detrás de escena, signos sombríos, muy sombríos. ¿En qué mundo estaba entrando Sisi? Como siempre hacemos en Magistra Vitae, vamos a hacer un paseo por el derrotero histórico que determinó que una jovencita bávara de 17 años se convirtiera en emperatriz del imperio más grande de aquel momento, y que un muchacho, que no era el heredero directo, terminara con semejante corona en la cabeza. Te voy a contar brevemente quiénes eran los Habsburgo, una dinastía que gobernó durante 7 siglos. Todo empezó en 1273 en el cantón de Argovia, en Suiza. En lo que hoy son unas ruinas, había un castillo edificado en el año 1020 llamado Habichtsburg, que quiere decir Castillo de los Halcones. El nombre se fue simplificando a Habsburgo, y de ahí los moradores del castillo lo empezaron a usar como patronímico. En esta época, la región de Austria estaba en manos de la dinastía Babenberg. Cuando el último de estos murió sin sucesión, el Papa manipuló la elección de un noble a quien valoraba por su religiosidad y se llamaba Rodolfo de Habsburgo. Este hombre de 52 años era menospreciado por todos y sin embargo fue de una sencillez engañosa. Era un hábil negociador, sacó partido de todas las disputas familiares de las otras casas reinantes, negoció herencias y organizó matrimonios ventajosos para sus hijos. Era calculador y experto en intrigas. Fue un emperador de facto y el soberano de un conglomerado de estados gobernados por príncipes turbulentos que estaban unidos por una especie de contrato asociativo, una confederación unificada por la fe cristiana. Tuvo la suerte de tener 6 hijas a las que casó estratégicamente de manera tal que él pudiera dominar sobre los territorios de sus yernos. Rodolfo hizo de Viena su residencia oficial, comenzando la unión entre la ciudad y la dinastía Habsburgo. De sus sucesores, vamos a mencionar a Federico III porque fue quien consiguió ser coronado en Roma, dándole al imperio los adjetivos de sacro y romano, ya que el Papa se prestó con gusto porque el peligro de las invasiones turcas lo tenía muy nervioso. En 1453, con la caída de Constantinopla, llegó la gran conmoción y el pánico. También la necesidad de que el Sacro Imperio fuera la barrera de contención para detenerlos y evitar que los turcos entraran a Europa. Su nieto, el emperador Maximiliano, se casó en segundas nupcias con Bianca Sforza, una heredera de Milán, anexando de esta manera los territorios del norte de Italia al imperio. Acá el problema fue que Bianca era una gastadora compulsiva y consiguió ella sola vaciar las arcas del Estado Habsburgo, al punto que llegó a gastar en un día la renta anual de la ciudad de Colonia. Compraba alhajas a crédito y hasta llegó a empeñar su ropa interior para conseguir más dinero. Del primer matrimonio, Maximiliano tenía 2 hijos. Uno de ellos, al parecer, era muy buen mozo y le decían el Hermoso. Su nombre era Felipe. ¿Te suena? Es el que se casó con Juana la Loca, hija de Isabel la Católica. Juana, esa que estaba obsesionada con su marido, al punto de que el ambicioso Felipe le prohibió acercarse al lecho conyugal, porque no podía seguirle el ritmo. Dicen que Felipe apodó a su esposa el Terror. Con esta unión nació la rama Habsburgo española, que tuvo a su mayor exponente en el hijo de ambos, el gran Carlos V de Austria o I de España.
Cuando Felipe el Hermoso murió, supuestamente por tomar agua muy fría o porque lo envenenaron ya que nadie lo soportaba por arrogante y presumido, Juana, que estaba embarazada, se negaba a creer en la muerte de su esposo y todos los días hacía abrir el sarcófago para besarlo con ardor. En cada visita se ponía ropa nueva, que luego mandaba a quemar. Llevó a pie el cuerpo de Felipe a Granada, en un cortejo fúnebre insoportable para quienes la servían. Fue tildada de loca y rápidamente recluida por su padre Fernando, que no estaba muy a gusto con dejar de ser el rey, y luego por su hijo. Carlos V fue el Habsburgo más grandioso. Lidió con la reforma protestante, con las denuncias de maltrato a los indios en América, con el rey de Francia que lo volvía loco por los territorios de Italia, con el Papa, con los turcos, con Inglaterra. Era glotón y amaba con locura a su mujer, su prima Isabel, a la que siempre le fue fiel. Renunció en favor de su hijo Felipe II y se retiró a vivir en una cabaña con 2 habitaciones y una estufa alemana que siempre estaba encendida porque él era muy friolento. El imperio que dejaba era tan grande que nunca se ponía el sol. Con Felipe II empezaron los problemas de consanguineidad, ya que esta gente tenía la costumbre de casarse con parientes cercanos, y el hijo de este emperador, conocido como Don Carlos, tenía problemas mentales y además era muy violento. El padre lo encerró en una habitación y dicen que lo mandó matar. Puesto que quiso Dios que por mi pecado el príncipe tuviera tantos y tan grandes defectos, en parte mentales, en parte debidos a su condición física, que carece por completo de las aptitudes necesarias para reinar. He afrontado los riesgos inmensos que habrían surgido si me hubiera sucedido. Sin escarmentar con lo sucedido, Felipe II se casó a los 40 años con su sobrina, Ana de Austria, de 23, ya que necesitaba urgente otro hijo varón. Mientras todo esto sucedía, el imperio luchaba contra los turcos en Lepanto y un soldado llamado Cervantes perdía un brazo en la batalla. Y de ahí en adelante le dirían el Manco de Lepanto. En esta guerra se rescataron a más de 10.000 esclavos cristianos en poder de los turcos. Y es importante, ya que fue la última batalla naval de la historia occidental con barcos a remo. La alegría fue doble. La mujer del emperador daba a luz a su hijo. A Felipe hay que adjudicarle el fracaso de su armada invencible contra la Inglaterra de Isabel I. Crisis de la que se excusó diciendo: ¡Hostia! Yo envié a mis naves a luchar contra hombres, no contra tempestades. Acelerando a full en la historia, llegamos a Carlos II, el emperador Habsburgo a quien la consanguineidad lo dejó sin hablar hasta los 4 años. A los 12 había que ayudarlo a estar en pie. Padecía desórdenes digestivos, desmayos, erupciones repentinas, raquitismo y ataques de epilepsia. Y lo peor de todo, era impotente. Su aspecto era tan impresionante que le decían el hechizado. Habían dicho que no sobreviviría más allá de los 10 años, pero ante el estupor de todos llegó a cumplir los 25. Al morir sin sucesores, comenzó la lucha. Y aquí empieza el reinado de los Borbones en España. De esta manera, y después de las guerras por la sucesión española, la rama de los Habsburgo que gobernaba Austria conservó el título de emperador y se enfocaron en agrandar su imperio en el centro de Europa, desde Viena. Así se llega a la grandiosa emperatriz María Teresa, la heredera mujer a quien su padre le dejó el imperio, provocando un shock. Y sin embargo, gobernó de manera impecable toda la vida, mientras paría un hijo por año, entre ellos la famosa María Antonieta. María Teresa fue quien acopló a la historia de Austria a los húngaros, cuando se presentó ante ellos y rompió en llanto, implorándoles ayuda militar, ya que Francia y Prusia se la querían comer cruda. Entre otras cosas, porque no toleraban que ella fuera una mujer y querían poner a otro sucesor. El ruego de María Teresa surtió efecto y los húngaros la defendieron heroicamente con 40.000 hombres. La querían tanto que la llamaban el rey María Teresa. Y ahora
Avancemos hasta llegar a Napoleón, ese corso bajito y de carácter ambicioso que era un campeón jugando al TEG y que se llevó a todos por delante, volando de victoria en victoria y llevando gloria a la Francia posrevolucionaria. Se casó con Josefina, a quien realmente amó, y luego con María Luisa, archiduquesa austríaca, hija del emperador de Austria, de quien un príncipe francés dijo: Écoutez, es una bella ternera entregada al Minotauro por un padre interesado en salvar su imperio. El objetivo era tener un hijo con ella, y lo logró. Napoleón reorganizó todo el mapa hasta poner al suegro de rodillas. Provocó el fin y el desmembramiento del Sacro Imperio Romano-Germánico, reduciendo el poder de Francisco II Habsburgo al máximo. No obstante, el viejo astuto debe haber pensado que siempre que llovió paró y consiguió salvaguardar su herencia imperial, reuniendo las posesiones que le quedaban en un nuevo formato, mucho más modesto. En 1804 creó el Imperio de Austria por fuera del conjunto alemán y diferenciado de Prusia. Habían terminado siglos de tutela sobre inmensos territorios. Los días de gloria de los Habsburgo eran historia. Pero no todo estaba perdido. Había esperanza en el porvenir y un clima de resurgimiento. Una nueva moda hacía bailar a los vieneses. El vals, que se bailaba juntos el hombre y la mujer sujetándose. Se deslizaban a toda velocidad y eso fue una verdadera revolución. A medida que la estrella de Napoleón se apagaba y se firmaba su ocaso en el Congreso de Viena, los austríacos de pronto levantaban la cabeza nuevamente. Pero había un problema. El heredero del imperio, Fernando, era epiléptico, deficiente mental y tartamudo. Le llamaban Fernando el Bueno. Según los médicos, estaba condenado y nunca podría procrear. El hijo menor, el que estaba casado con la archiduquesa Sofía y que era el padre de nuestro conocido protagonista Franci, tampoco era lo que podríamos decir una luz. El problema de este hombre era la falta de carácter y su poca predisposición para gobernar. Claramente no le interesaba. Y las malas lenguas, como ya te dije antes, decían que algún problemita tenía. El imperio era manejado desde hacía 30 años por un hombre de hierro, el príncipe de Metternich. Cuando en 1848 empezaron las revoluciones en todos los países de Europa, fogoneadas por los sentimientos nacionalistas de todos los pequeños estados que conformaban el imperio, nuevamente la casa de Habsburgo estuvo en grave peligro. Así como recordarás esas barricadas de los miserables que vimos en los musicales y en las películas, en París también las hubo en Viena. La gente reclamaba que Metternich fuera despedido, pero sin Metternich no había emperador ni imperio. La única opción para conservar la dinastía fue la represión y el conservadurismo, dando lugar a algunas concesiones a los estados rebeldes, como abolir el estado feudal y declarar a los campesinos propietarios de sus tierras, y también la forzada dimisión de Metternich. Para salvar al imperio, la idea fue: si no es por la gracia de Dios, será por la fuerza de los cañones. Sofía, que según todos era el único hombre en la familia imperial, organizó el salvataje de los Habsburgo y terminó poniendo la corona en la cabeza de su hijo. Tuvieron que salir de Viena corriendo, el peligro era inminente, y cuando todo se calmó, regresaron a la ciudad, donde algunos de sus viejos ministros colgaban de los faroles. La gente puso sus ojos en el sobrino, tal como quería Sofía, a favor de quien el emperador Fernando abdicó. El padre renunció a sus derechos y luego todos vieron el sol. Volvía la calma. Pero este muchacho tendría que casarse, llenar el palacio de herederos y refundar la dinastía decadente. Y ahora que sabemos bien todo sobre los Habsburgo, podemos entender por qué lo que vino después de ese baile en el que Franci le daba todas las flores a su prima fue lo mismo que un tsunami. Las apariencias en esta sociedad lo eran todo, las reglas inquebrantables, porque la autoridad debía construirse desde arriba con todos los símbolos. Cada detalle del protocolo era importante. La necesidad
de hacer que Francisco José fuera lo más parecido a un monarca absolutista y que concentrara en él todo el poder era la clave para mantener unido bajo el yugo imperial a tanta diversidad díscola. Francisco José era sinónimo de imperio y la mujer que estuviera a su lado no podía ser otra cosa que la imagen de la perfección, la sumisión al emperador y al orden, la reina de la corte y el boato, del protocolo y el ceremonial. De haber elegido a Nené, todo eso se hubiera hecho realidad. Pero el diablo metió la cola y Franci vio a la chiquilina a la que le decían sí, perdió la cabeza y creyó que la felicidad era posible. La noche de bodas también fue una especie de show. La archiduquesa Sofía dijo: Ludovica y yo acompañamos a la novia a la habitación. La dejé con su madre y me quedé en el cuarto de al lado hasta que la acostaron. Entonces fui a buscar a mi hijo y lo llevé a la cama con su joven esposa, a quien volví a ver para desearle una buena noche. Ella escondió su lindo rostro y su hermoso cabello bajo una almohada, como un pájaro asustado cuando se esconde en su nido. Estoy segura que pensamos lo mismo. Para Sisi, este casamiento fue una tortura. Era apenas una chica de 16 años, de la que se esperaba mucho más de lo que era capaz de dar. A la mañana siguiente, todo el mundo escuchó la novedad de que el matrimonio no había sido consumado. La corte estuvo en vilo hasta la noche número 3, cuando realmente sucedió. Muerta de vergüenza, Sisi tuvo que asistir al desayuno con la familia que lo estaba celebrando, aunque ella le había pedido a Francisco José que desayunaran solos. Tiempo después, le dijo a su dama de compañía: El emperador estaba tan acostumbrado a obedecer a su madre que tuvo que ceder a sus deseos. Pero para mí fue horrible. Fui nada más que por él. El primer año de casados fue digitado por la suegra, hasta en los más pequeños detalles. Y pronto comenzaron los problemas. Para Sisi, los títulos, honores y dinero no significaban nada. Uno de los puntos de tirantes era la pasión de Sisi por cabalgar, algo que no era adecuado y que Sisi hacía a diario sola, evadiendo la compañía de sus pajes. Pero no seamos precipitados en caracterizar a la suegra como la bruja del cuento, aunque todos tenemos muchas ganas de hacerlo. Sofía, sin duda, sentía que su nuera necesitaba su dirección y ayuda. En las cartas que enviaba a sus hermanas, siempre hablaba muy bien de Sisi y daba cuenta de su salud y estados de ánimo, de lo que se ve que estaba muy pendiente. Los que nunca quisieron a Sisi desde el primer momento fueron los aristócratas vieneses. No creían que el origen de la emperatriz fuera suficiente rango. La denostaban por su padre disoluto y con fama de libertino, y consideraban una inmensa falta que ella no hablara francés. Todo lo que hacía, hasta sus más ínfimos gestos, eran criticados. Francisco José estaba preso de una alegría contagiosa, enamorado a más no poder. La política se vio beneficiada con muchos gestos de tolerancia hacia sus súbditos. A Sisi la pusieron de inmediato a estudiar idiomas e historia austríaca. 3 veces a la semana se encontraba con el profesor Mailat, un orgulloso húngaro con ideas republicanas, que hizo que en la emperatriz naciera un amor especial por Hungría. Sisi no era feliz y solo en sus poesías podía volcar la verdad de sus sentimientos. Si nunca hubiera dejado el camino que conducía a mi libertad, si no me hubiera perdido en la vanidad de las avenidas anchas, me he despertado en un calabozo, con cadenas en mis manos y cada vez más fuerte mi deseo. Libertad, te alejaste de mí. Me desperté en un arrebato que mantiene cautivo mi espíritu y en vano maldigo el día en que aposté y perdí mi libertad. El 5 de marzo de 1855, la emperatriz de 17 años daba a luz a su primera hija, a la que le pusieron Sofía, en honor a su abuela. Se dice que Sisi no pudo ni opinar nada al respecto. Un año después, nació Gisela. Estos embarazos le quitaron los únicos momentos de placer, las cabalgatas diarias. Sofía había decidido que las niñas ocuparían una habitación al lado de la suya,
escaleras arriba y muy lejos de las habitaciones de Sisi. La madre nunca podía estar a solas con sus hijas sin la supervisión de la suegra o de una viuda sin hijos que había elegido esta para ser la niñera. Mientras estas cosas pasaban, el emperador estaba absorto en la política, generando un cambio de alianzas internacionales y convirtiéndose en enemigo de Rusia cuando antes eran aliados, algo que más tarde le costó carísimo. Tan pronto pudo, Sisi volvió a los caballos, perros y loros. Encontró un refugio y un alivio a su soledad en los animales. Sin embargo, Sofía quiso sacarle eso también y argumentó ante Franci que si miraba demasiado a las aves, su bebé tendría cara de loro. Este tipo de estupideces lastimaban mucho a la joven, que creía que todo era de carácter personal contra ella y que hiciera lo que hiciera, nunca podría agradar a su suegra. La pareja se daba pequeños placeres tan ingenuos como deambular por los corredores retorcidos del palacio que terminaban en el teatro y quedarse allí solos charlando. Esta actividad fue prohibida de inmediato por Sofía, que dispuso que ellos debían moverse siempre con escolta, aunque fuera dentro del palacio que habitaban. Lo único que preocupaba a esta mujer era la dignidad imperial y la crianza de sus nietos, que debía ser según su único criterio. Sisi entonces comenzó a encontrar distracción en tareas de beneficencia. Visitaba orfanatos y escuelas y se liberaba en estas salidas de todo lo estricto. Su modo fresco y cálido deslumbraba a todos. Ella hablaba sin vueltas con cualquiera, no se fijaba en rangos, atendía a las delegaciones con solicitudes, solía ponerse a llorar cuando le contaban los problemas. La gente común la amaba, las clases altas la denostaban. Que no era educada, que no sabía bailar, que era tonta. Todas estas cosas estaban constantemente en boca de los vieneses. Pero Sisi era en realidad una gran lectora, le encantaba la literatura y la historia. Se interesó profundamente por Hungría y se dedicó a estudiar su idioma hasta que pudo dominarlo fluidamente. Francisco José trabajaba como siempre, a destajo. Era aplicado y solo deseaba ser un buen emperador. Su amor por Sisi era evidente y había suavizado sus modos. Estaba más generoso y, ¿quién te dice que un poquito más liberal, bajo la influencia de su esposa, que le pedía que terminaran los castigos corporales en la milicia y que prohibieran las cadenas en los prisioneros? Rápidamente, todos los perseguidos, los protestantes y cualquiera que tuviera problemas se volcaron a ella implorando su protección. De a poco, Sisi se fue dando cuenta de la importancia que tenía ser emperatriz y el enorme poder que estaba en sus manos, pero que no usaba. Un día, viajando a solas con Franci, se animó y se plantó en firme. Ella quería que la habitación de las nenas estuviera al lado de la suya. Por supuesto que Sofía nunca lo permitiría. La victoria fue para Sisi y contundente cuando Francisco José, viendo que se quemaba entre dos fuegos que eran estas mujeres, optó por apoyar a su esposa y le escribió a la madre. Te ruego que entiendas que ella es una esposa y madre abnegada. Si tuvieras la gentileza de pensar en esto con calma, entenderías nuestros sentimientos y la pena que provoca ver a los niños encerrados en tus apartamentos mientras que la pobre Sisi tiene que subir las escaleras para encontrar a sus hijos rodeados de extraños que solo consiguen hacerlos crecer vanidosos. A Sisi no se le ocurre privarte de los niños y me pide especialmente que te diga que ellos siempre van a estar a tu disposición. Por primera vez, Sisi pudo cantar victoria. Pero esto era una batalla, no era la guerra. Mientras tanto, la política se complicaba con los movimientos por la unificación de Italia y la creciente influencia de Napoleón III. Austria perdía poder y amigos, pero se aferraba a sus posesiones. Franci estaba dispuesto a sacrificar hasta el último hombre con tal de no perder ni un metro de su imperio.
De visita en Italia, las multitudes recibieron a la pareja imperial en absoluto silencio y los nobles ni aparecieron a saludar. Mandaron a sus sirvientes a ocupar los palcos de la ópera. En Hungría, las cosas eran parecidas. Movimientos de liberación presionaban al imperio. Sofía odiaba a los húngaros y ellos sabían que entre la emperatriz y su suegra había roces. Vieron en Sisi una ventaja. El viaje a Budapest no fue sencillo. Sisi había insistido en llevar a las niñas y su suegra se había opuesto enérgicamente. En la visita a Hungría, Sisi lo pasó muy bien. Le gustaban los modos francos y directos, las maneras rústicas de sus hombres. La emperatriz tomó su causa como propia y empezó a hacer lobby a favor de ellos. Influenció para que se permitiera el regreso de los exiliados políticos y apareció montando junto a su marido en la revisión de las tropas, algo que halagó a los militares y a los políticos. Todo iba de maravillas, pero la desgracia se presentó cuando Gisela de 10 meses y Sofía de 2 años se enfermaron. La gira se canceló. El médico les dijo que no era nada preocupante y los instó a seguir de visita por las provincias de Hungría, dejando a su cuidado a las nenas. 5 días después, la pequeña Sofía volaba de fiebre y tenía vómitos. A cada minuto empeoraba y no paraba de llorar. 11 horas más tarde, moría en los brazos de Sisi, que había corrido a su lado. El día era el 29 de mayo de 1857. Volvieron a Viena, hundidos en el sentimiento de culpa por haber expuesto a sus hijas. Sisi se abandonó por completo, dejó de comer. La relación con su suegra se enfrió aún más y ella decidió no ocuparse más de la crianza de Gisela, entregándola por completo a su suegra. Para sumar otro golpe al ánimo de Sisi, Maximiliano se casaba con la princesa Carlota de Bélgica, a quien ella no soportaba, porque todos ponderaban su impecable pedigrí y educación. Sisi había comenzado a hacer ejercicios extenuantes y a privarse de comer. Hoy diríamos que sufría de una anorexia nerviosa, pero en aquel entonces se pensaba que esto era pura vanidad. A fin de año quedó embarazada nuevamente. Con el embarazo llegaron las prohibiciones, sobre todo a las cabalgatas. El 21 de agosto de 1858 nació el esperado heredero de la corona, el archiduque Rodolfo. Una vez más le prohibieron amamantar a su hijo y ella sufrió mucho dolor y padeció fiebres, falta de apetito y debilidad. Sisi estaba enferma y, dadas las circunstancias, al niño lo mandaron a la nursery bajo la mirada de su abuela. Solo parecía reponerse cuando la visitaba alguna de sus hermanas. Francisco José decidió que su hijo sería un militar. Esta idea fue el principio de muchos conflictos en el futuro. Pero en lo inmediato, Austria estaba cayendo en la trampa de Napoleón III, que mientras fogoneaba la revolución en Italia, ponía cara de "yo no fui", y Francisco José le recriminaba con amargura. Una vez más, estamos al borde de la total destrucción del orden existente. No solo por grupos sectarios, sino que también por algunos tronos. El emperador buscó la ayuda de Prusia en vano. A la Confederación Alemana nada le gustaba más que ver cómo Austria se debilitaba. Para afrontar los problemas, Francisco José no confió en la habilidad de Maximiliano, retirándolo de todas las operaciones en Italia. Te sugiero que escuches nuestro capítulo dedicado a Max y Carlota para los detalles de lo que sucedió en este momento. La incompetencia de los generales que quedaron a cargo llevaron al desastre de la batalla de Magenta. El emperador partió al frente a estar con sus tropas y Sisi permaneció en Viena, nuevamente sin comer y en máxima soledad. Su madre comentó que todas las cartas que recibió de ella estaban manchadas con lágrimas. Se evadía andando a caballo y faltaba todas las comidas con su suegra. Veía a sus hijos solo ocasionalmente. La criticaban más que nunca. Al emperador le decían que ella no cumplía con sus obligaciones protocolares. Una preocupación más para Francisco José, que veía, mientras tanto, a sus tropas nuevamente derrotadas en el desastre de Solferino.
Las críticas volaban en toda Europa. Se decía que los leones eran comandados por los burros, que los soldados no sabían si eran derrotados por los franceses o por la imbecilidad de su propio emperador. Nunca la monarquía fue tan atacada como en este momento. Se empezó a hablar de abdicación. Se sugería que Maximiliano volviera de México y se quedara con la corona. En Viena, Sisi se ocupaba de los heridos, que sumaban más de 60.000 hombres. Organizó hospitales en conventos e iglesias y castillos y se ocupó personalmente de las provisiones. Estaba informada y se plantó del lado de la gente, asumiendo una actitud crítica contra el régimen absolutista. Se abstuvo de criticar directamente a su marido, pero no se privó de dar a conocer su pensamiento. Tenía 21 años cuando le sugirió al emperador que firme de inmediato la paz, a lo que él le respondió: Tu plan político tiene buenas ideas, pero no debemos abandonar la esperanza de que Prusia y Alemania van a venir a nuestra ayuda, y que mientras tanto no podemos pensar en negociar con el enemigo. Y cuando ella le sugirió el cambio de un general muy importante, él le respondió: No lo considero en absoluto. Te ruego que no creas lo que dicen los periódicos. En vez, te ruego que abandones este tipo de vida y duermas durante la noche, que es cuando se debe, y no te quedes leyendo o escribiendo. No cabalgues tanto ni con tanto vigor. Harta de que sus palabras fueran ignoradas mientras las de su suegra eran tomadas en cuenta, Sisi se rebeló y comenzó a hacer la vida social que siempre había detestado. En la primavera de 1860 hizo 6 fiestas en sus departamentos, a las que invitaba a la gente más joven de la corte y no a sus padres. Les decían los bailes de los huérfanos y se rumoreaba que la emperatriz bailaba con gran pasión. Su actitud desafiante y rebelde la llevó a asistir a bailes en la ciudad y volver al palacio a la madrugada cuando su marido estaba saliendo de cacería. Íntimamente, Elizabeth decidió romper cadenas. Volvió a su amado Possenhofen para pasar allí una larga temporada. Regresó a Viena solo para el cumpleaños de Francisco José, pero de inmediato cayó enferma, a tal punto que se temió por su vida. El médico, no sabemos si persuadido por ella, indicó un viaje sanador a la isla de Madeira para gozar el clima cálido. Creo que en ese momento Sisi tomó conciencia de que el verdadero alivio a su situación sería hacer las maletas. Nadie pudo precisar exactamente cuál era la enfermedad que padecía: anemia, enfermedad pulmonar, nervios alterados, exceso de ejercicio, cabalgatas interminables. Nadie creía por completo que estuviera enferma. Apenas se resolvió el viaje a Madeira, ella estaba feliz y con los colores recuperados. ¿No era que estaba su vida en peligro?, se preguntaba la gente en Viena. Sisi dejó al marido, los hijos y consiguió abandonar a la odiosa institutriz que le había impuesto Sofía. Partió feliz y liberada, buscando algún tipo de curación, seguramente más espiritual que física, mientras los periódicos decían que la emperatriz estaba muriendo. Su estadía en Madeira duró 6 meses, absolutamente aislada y lejos de todos. Cuando tuvo que volver, escribió: Debo confesarte sinceramente que si no estuvieran los niños, pensar en regresar a la vida que tuve hasta ahora sería insoportable. Sofía me da escalofríos y esta distancia solo hace que la deteste aún más. 4 días después de llegar a Viena, Sisi volvió de inmediato a tener fiebre, tos, dejar de comer y dormir. Estar en la intimidad con su marido era algo que no soportaba más. El médico dijo que la situación nuevamente era gravísima y aconsejó otro clima. Sisi, que siempre soñó con conocer las aguas turquesas de Grecia, organizó todo para marcharse y zarpar junto a Maximiliano rumbo a Corfú. ¿Querés saber cómo sigue la historia de Sisi? Te lo cuento en el capítulo 2.